Tiene la palabra el diputado Diego Mestre, que comparte el tiempo de 20 minutos con el diputado Manuel Garrido y el diputado Ricardo Burchaile. Diputado Mestre tiene la palabra. Gracias, presidenta. Como primera medida, anticipar que voy a rechazar este proyecto de ley porque es innecesaria, porque es irrelevante, pero lo más grave porque es absolutamente inconstitucional. Solamente la Constitución de la Nación puede prever en qué casos tiene que haber mayoría calificada para que este Congreso dicte las distintas leyes. Es este Congreso el que dicta las leyes, la que debe adecuarse a la Constitución y no lo contrario como es este caso. Pero adicionalmente también considero que debe rechazarse este proyecto por otros motivos. Según el ministro de Economía de la Nación, esta ley se ha redactado para evitar que se privaticen las empresas estatales sin el debido control parlamentario, lo cual es absolutamente falso, porque sí tienen este control y ya lo veremos más adelante. No tiene ningún sentido crear una estructura con directores puestos a dedo, con salarios onerosos para los contribuyentes argentinos para controlar la no venta de acciones. Es tan absurdo como pagarles a los legisladores del Parlasur cuando el Parlamento no funciona. Argentina no está en condiciones de seguir gastando los recursos innecesariamente. La indisciplina fiscal de este gobierno generó casi un 40% de inflación en el año 2014, casi un 30% de inflación en este año 2015. El rojo fiscal llega al 6.3% del PBI si se excluyen los fondos que recibe el Estado del ANSES y del Banco Central. Y el gobierno, contradiciendo su propio relato y lo que han expresado aquí los diputados oficialistas, sigue tomando deuda en dólares y en pesos a altas tasas. Entonces la pregunta que me hago, ¿para qué seguir gastando en más directores cuando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está controlado por un abanico de organismos encargados de realizar dicha auditoría y el monitoreo del manejo de los fondos que integran su cartera? Entre ellos, el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que incluye representantes... Diputado, por favor, un minuto. Sí. Señores diputados, por favor, les voy a solicitar silencio como para que pueda continuar el diputado que está haciendo uso de la palabra. Las personas que nos acompañan también, por favor, hagan silencio. Continúe, diputado. Gracias, presidenta. Entre ellos, el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que decía, incluye representantes de trabajadores, de jubilados, de empresarios, de legisladores, jefatura de gabinete y la ANSES, la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social de este Congreso, la Gerencia de Control del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la Unidad de Auditoría Interna de la ANSES, la Sindicatura General de la Nación, que es la SIGEN, la Auditoría General de la Nación, la AGN, y la Defensoría del Pueblo de la Nación. La pregunta es, ¿para qué seguir inflando el Estado infinitamente con puestos y con cargos públicos que son absolutamente innecesarios? Señora presidenta, si efectivamente quieren darle un sentido loable a este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, deberían reconocer el 82% móvil a los jubilados, porque estas acciones que tiene el Estado son fondos de los jubilados. Entonces sería muy importante que nosotros cuidemos a los jubilados, a los presentes y a los futuros. Y sería muy importante que en el seno de esta Cámara podamos debatir de una vez por todas los proyectos que hemos presentado desde el bloque de la Unión Cívica Radical para no solamente recuperar el 82% móvil, sino para crear las salas de seguridad social en las distintas cámaras federales, para modificar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para que los juicios que inicien los jubilados no tengan que ser juicios ordinarios, sino sumarísimos, para informatizar los expedientes del ANSES y para que, en definitiva, se haga aplicable la resolución del año 2008 de la Secretaría de Seguridad Social
para que los abogados del Estado no tengan que seguir apelando las sentencias en contra de los jubilados. Este es el verdadero sentido que tiene este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es los jubilados de nuestra patria. Este gobierno engordó al Estado en 1 millón de personas. Los sobredimensionaron para ocultar el desempleo y colonizar la administración pública. En los últimos 5 años, 1 millón de nuevos puestos laborales en el Estado. Un lugar al que debería accederse por méritos y conocimiento y capacidad, no como un pago para una eventual lealtad ideológica. Eso no le sirve a los argentinos. Y si no, observemos lo que pasa con YPF, tan lejos del autoabastecimiento y con la riqueza de nuestro suelo hipotecada por décadas y décadas. No se puede tapar el sol con un dedo, y menos aún cuando, según la Universidad Católica, nos dejan con el 28,7% de pobres, es decir, 11 millones de pobres en la Argentina, por las malas decisiones y algunas leyes retrógradas que han atentado contra la atracción genuina de divisas, la inversión directa y el desarrollo de la industria. Entiendo que el ministro de Economía se desentienda de esta estadística y no se atreva a reconocerlo en público. Pero debería darles vergüenza aceptar en público que más de 1/4 de este país es pobre y, como si fuera poco, dejan a una sociedad absolutamente partida y dividida. Resulta que unos meses antes de irse del poder se preocupan por cuidar el patrimonio de los argentinos, cuando se han gastado en publicidad oficial, solo en el segundo mandato de la presidenta, 12.500 millones de pesos. Ese parece ser el único objetivo de este gobierno, la autoglorificación, la canonización política de algunos y el sustento de una ficción impuesta a través de la maquinaria propagandística colosal que todos pagamos. Han creado un Estado omnipotente y narcisista que se sirve a sí mismo en vez de servirle a los demás. La legislación que surge de este Congreso debería potenciar a los emprendimientos nacionales, pero en esta década nos hemos aislado del mundo con leyes retrógradas como la Ley de Abastecimiento, las abrumadoras cargas fiscales, parafiscales y burocráticas con las que se castigan a las empresas y a los ciudadanos, la destrucción del sistema de estadística que equivale a romper la brújula y la ineficaz utilización de muchos de los fondos destinados a la seguridad social. Como decía anteriormente, creo que esta ley es irrelevante, es costosa, no tiene ningún beneficio y por esa razón no voy a apoyarla. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.